Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este martes 28 de julio del año 2026, estoy en el Banco Bienestar en la ciudad de Guanajuato. En la parte de atrás de la manzana de donde se está construyendo el nuevo Hospital General del Seguro, del IMSS, a un lado de las instalaciones de la Guardia Nacional. Claudia, la campana histórica. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Ante un escenario así, de personas que vienen a cobrar su pensión, sobre todo los adultos mayores, ¿qué opinas? ¿Cómo reaccionas ante esta situación? Yo verdaderamente no alcanzo a entender y a comprender a quienes se molestan con estas políticas de atención a las clases más desfavorecidas. No lo entiendo, no lo comprendo, no está en mi estructura mental, no está en la historia de mi vida circunstancias, información que me hagan molestarme, como Madero, como Cuadri, como algunos políticos mexicanos que después vienen y cobran a escondidas. No, pues aquí estoy yo, no puedo negar que tengo 68 años y que, bueno, tengo derecho a la pensión universal para adultos mayores, 65 y más. A quienes no alcanzan a entender esta realidad, yo les sugeriría que leyeran este libro. Mira, este libro, que espero terminarlo de leer ahorita, porque mira, hay bastante gente en la fila, yo creo que como unas 70, 80 personas, así que voy a estar aquí un buen rato. Espero terminar de leer este libro Espartaco de Howard Fast, una traducción de Víctor Altamirano, una novela histórica popular, 988, editada por el Fondo de Cultura Económica, institución pública mexicana que el día de hoy dirige Paco Ignacio Taibo II. Y yo digo que para poder entender, quienes no entienden esta situación, esta realidad, leer Espartaco de Howard Fast, no. Es un mazazo a la cabeza, es un entender la realidad desde dos grandes perspectivas. Yo pienso que quienes están en contra de estas políticas sociales de atención a las mayorías son ciudadanos mexicanos que tienen derecho a existir y a pensar y a opinar. Por supuesto, vivimos en una democracia, pero son aquellos que nacieron en pañales de seda, o bien algunos que no nacieron en pañales de seda y que añoran, que aspiran a que sus hijos nazcan en pañales de seda. Esta es la clase privilegiada. Es la característica de quienes detentan el poder político y económico. La historia del mundo, la historia de las diferentes naciones del mundo, solo es la historia de quienes toman las decisiones y a quién favorecen. La historia de México es la historia de un país donde sus líderes han tomado decisiones para favorecerse a ellos mismos y a sus allegados. Han creado una casta de privilegiados, los concentradores de la riqueza en este país son esa categoría social. No se puede entender la existencia de un Ricardo Salinas Pliego o de un Carlos Slim o de un Germán Larrea o de muchos otros
sin el aval, sin el apapacho del Estado, del gobierno. Hoy, con el caso de Ernesto Rufo Appel, tenemos la prueba de cómo alguien que se vistió de demócrata y que hizo acciones en pro de la democracia, sin embargo, se alineó con la casta de privilegiados y ahora es muy inteligente, muy emprendedor, tiene una empresa y recibe unos cuantos millones de pesos que en esencia son dinero mal habido. Y en Espartaco es la historia de un romano esclavo, ni romano era, pero la Roma imperial, la que conocemos, es la historia de un pueblo esclavista, igual que Grecia. Bueno, hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres grandes de la filosofía griega, esclavistas. Y oyes tú la historia de Julio César, de Cicerón, de Graco, de Craso, en Roma, esclavistas, amigo, esclavistas. Por cada romano ciudadano libre en la Roma imperial, en el siglo I antes de Cristo y en el siglo I después de Cristo, mira, yo creo que por cada romano libre había 10 esclavos. Esta es la historia novelada, contada por Howard Phast, cómo se sublevan los esclavos. Y lees la historia de cómo viven los esclavos. La historia de la mayoría de los mexicanos que vivimos en una democracia, pues no somos esclavos. Pero a veces creo que tan solo nos han quitado el nombre de esclavos. Pero el comportamiento que tenían las clases adineradas, las clases privilegiadas, pues era tratarlos a la inmensa mayoría como esclavos. Hace un siglo, apenas un siglo, cuando empezaron a cambiar las condiciones sociales en el país para darle a la clase trabajadora el derecho a trabajar máximo 8 horas al día, de trabajar 48 horas a la semana ahora. Hoy hay la intención de que se reduzca a 40 y hay países que ya han reducido la jornada semanal a menos de 40 horas. Y todavía escuchar, soportar que hay mexicanos que se atreven a cuestionar el derecho que como ciudadanos tenemos de votar, para decir que solamente una persona por familia es la que tiene que votar, por supuesto el jefe, las mujeres no. Otros que pugnan porque las mujeres no votan, otros que pugnan porque los que tienen dinero voten y los que no tienen dinero, los pobres que no voten, y los que están preparados que voten, pero los que no fueron a la escuela no. Qué terrible que puedan existir mexicanos así, que tratan a sus congéneres como esclavos. Mira, Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado no fue un Espartaco porque no se levantó en armas, pero de manera análoga, gracias a Andrés Manuel López Obrador, entre otros personajes, entre otros muchos mexicanos, vivimos en paz, porque desde el 2006, el fraude electoral perpetrado por los panistas y que puso al presidente ilegítimo Felipe Calderón Hinojosa, las cosas eran difíciles. Y todavía no habíamos acabado de pasar el trago amargo de 1988, cuando también el PRI hizo un fraude electoral en 1988 y no permitieron el triunfo legal, legítimo de Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso 2018 es como la llegada de un Espartaco libre y pacífico
al poder. Y aquí tenemos las pruebas, las consecuencias. Tratar a los ciudadanos como los verdaderos dueños de este país y con el derecho a vivir en mejores condiciones de vida. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia, la campana histórica debe regresar a su lugar original. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura.